Soy un adicto. No al juego, ni a ninguna sustancia, ni siquiera a cierto contenido más 18. Lo mío es más grave, más estimulante que cualquier otra cosa. Estoy completamente enganchado a El Madrileño, el álbum de C. Tangana. Pensaréis que no es para tanto, pero mi dedo índice no puede levantarse del botón de bucle. Si no estás familiarizado con este artista, tal vez estés como ¿C. Tangana? ¿Ese no era un reggaetonero o algo así? Mejor me salgo del vídeo. Oh, detente, amigo mío. Yo pensaba exactamente lo mismo, pero entonces me dio por escucharme esto y madre mía lo que me estaba perdiendo por mis prejuicios. Dame unos minutos aunque sea y te convenzo de que vale la pena. Eso sí, tendrás que ir tú a escuchar la música. Si la pongo aquí por demasiado tiempo, YouTube me secuestra al gato y me lo devuelve desmonetizado. Por otro lado, puede ser que ya seas fan de C. Tangana y este vídeo también es para ti. No voy a centrarme tanto en la música en sí porque sigo sin ser Jaime Altozano, sino que como buen youtuber de cine y videojuegos voy a analizar los mensajes, cómo se relacionan las canciones con sus tremendos videoclips de Little Spain y, en ocasiones, lo que ha significado y significa para mí esta creación. Como es lógico, hay algunas canciones sobre las que tengo más que decir que otras, así que si crees que me dejo algo en el tintero, te animo a que dejes tu granito en los comentarios. Y sin más dilación, demos pie a este análisis subjetivo de este disco. ¿Qué? ¿Cómo dices? Ay, vale. Por lo visto, mi jefe me obliga a dar un poquito de contexto para que todos estemos en la misma página. No os preocupéis que voy rápido. Antón Álvarez Alfaro, también llamado Pucho o Puchito, es un madrileño que en breve hará 35 añitos, y le todos a felicitar el 16 de julio. En su época de rap se lo conocía como Crema, luego se metió en el reggaetón, trap y pop urbano para renacer como C. Tangana, para así alcanzar el verdadero éxito. A pesar de su actitud de sobrado, al tío se le ve muy inteligente. Siempre ha sido un artista inquieto, estudió filosofía y comparte cada reflexión que es para tomar nota. Siendo sinceros, yo no lo escuché hasta hace poco gracias a su obra culmen, El Madrileño. Este álbum de 2021 es un tributo completo a sus raíces, entre las que están el flamenco, el folk, la rumba y créeme que muchos más. Lo más increíble del Madrileño es su capacidad para tender puentes. Puentes entre culturas, puentes entre generaciones. De verdad te lo pregunto, ¿cuántos discos se te ocurren que lo puedan disfrutar tanto un chaval de 12 años como tu abuelo de 70? Es un constante homenaje a sus maestros, colabora con distintos artistazos de distintos panoramas, pero siempre teniendo claro el gran equipo que tiene detrás. No hay ni una canción que puedas decir que es mala, es banger tras banger, es una obra maestra de la innovación con lo antiguo, el tono, la producción y el verso. Haré todo lo que esté en mi mano para hacerle justicia. Me falta el aire. ¡Qué calor, joder! Ahora sí, después de esta motivada, vamos allá. El Madrileño abre con la canción Demasiadas mujeres, una completa declaración de intenciones. Empieza con un espectacular crescendo de vientos metales, que por cierto proviene de una jodida marcha procesional. Mientras se muestran imágenes que evocan una España de la niñez. Y digo evoca porque yo soy de ciudad. De todo esto solo he vivido lo del bocata de pan rústico envuelto en papel de aluminio. Hace años que no voy en bici y no he visto nunca teñir ropa a mano. Y a pesar de esto, consigue transmitir una nostalgia muy especial sin la necesidad de que tengas recuerdos así en tu memoria. De verdad que no sé cómo lo consigue. Vemos a unos hombres llevando un ataúd a un cementerio lleno de mujeres de luto, todo plagado de iconografía religiosa. Y cuando empieza la letra, aparece nuestro protagonista en un confesionario. Se ha hablado bastante de que esta es la muerte de C. Tangana para dar pie al Madrileño, como una metáfora de que aquí empieza una nueva etapa de renovación de su estilo. Estoy de acuerdo, pero prefiero centrarme más en la historia en sí que en lo que la envuelve. En esta confesión de sus pecados nos cuenta la cantidad de mujeres con las que ha estado y cómo no ha podido tener ninguna relación estable con ellas. Esta es su maldición por su estilo de vida y su forma de amar, siempre incapaz de mantenerlas a su lado por muchos esfuerzos que haya por salvar algo que llevaba tiempo muerto. WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Además, tiene cada barra que es asombrosa. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. Retrata una profecía autocumplida. No he olvidado el olor de la que me en el baño de un garito borracho en Berlín. Te puede pillar desprevenido y quizás escandalizarte. Luego lo continúa con escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal, enfatizando que aquello era puramente físico, pero no desde lo chulesco de mira cuántas me tiro, sino desde lo melancólico. Es una condena a sí mismo por lo superficial que fue. Lo que remata con música del
del infierno que sonará el día de mi funeral. Es brutal, a mí me encanta. Luego, para remarcar todavía más la variedad de sus peripecias, contrasta una mujer que le decía que siempre estaría allí para él, con una que solo buscaba un rollo de una noche. Falló desde la persona más prometedora hasta la que pasa más fugazmente en nuestras vidas, pero somos incapaces de olvidarnos de ella. Este último tipo es uno que siempre me ha interesado mucho y que tal vez algún día haga una reflexión al respecto. Decidme si os interesaría. No la he vuelto a encontrar. El ataúd se sigue moviendo y tenemos este tremendo traveling que va desde el niño en la bici a los adultos en medio del transporte. El cómo la cámara va ascendiendo y alejándose levemente del chaval, para mí refleja nuestra falta de entendimiento sobre la muerte cuando somos pequeños. Muchos nos hemos tenido que tragar la frase de "son cosas de adultos" o "ya te lo contaremos cuando seas mayor", porque no concebimos que la vida, algo tan reciente para nosotros en aquel momento, pueda y vaya a llegar a su fin. Por eso también esa cara de entre confusión y curiosidad de ¿qué hacen esos? El ataúd llega al cementerio y algunas de las mujeres rompen a llorar mientras que otras parecen juzgarlas. Claramente se ve quienes lo querían de verdad y quienes están ahí para cumplir, pero sea como sea, ninguna se ha olvidado de él. Algunas pensando en el cabronazo que era y otras lamentando lo que pudo haber sido y nunca fue. Tú me dejaste de querer es la canción más conocida del madrileño. Y al principio yo estaba sufriendo un poco el síndrome de no soy como los demás. Te habría dicho que era la que menos me gustaba solo por incorporar sonidos más mainstream. Soy gilipollas. Pero siendo esta la primera canción de su nueva fase como el madrileño, supongo que se lo quería tomar con calma. Después de un tiempo de reflexión, pues sigue sin estar entre mis favoritas, principalmente por el victimismo que desprende, que no sé, me pone de mala hostia, pero luego la vi en el concierto de Tiny Desk. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Mi boca quedó más cerrada que un banco en domingo. De verdad que ese concierto es el mejor cuarto de hora que he vivido en mi puta vida, tío. Es que dan ganas de sentarse con ellos y pasar un buen rato. ¡Oh, me encanta! Volviendo a la canción, se siente como una bajada de ego, de que hasta el que se creía el más cabrón tiene una debilidad y esa debilidad tiene nombre y apellido. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Lo que más valoro del videoclip son los detalles. Primero, sí, el chaval que canta la húngara con la funda de Dragon Ball, eso me gusta, ya está. Pero sobre todo el que Tangana esté rodeado de lujos en el edificio España, que por muchos años fue el más alto del país, para darse cuenta de que una vez llegas a la cima, solo hay vacío si no la vives junto a quien amas, y ese vacío no se puede llenar con ningún placer terrenal. Por eso se envuelven en las llamas, no de la pasión, sino del sufrimiento. Por eso, después del sobrecogedor solo del niño de Elche en la fiesta, acaba sin nadie a su lado. Por eso mira envidioso primero a estos dos bailando en la azotea, pero después a una pareja de ancianos que van de la mano. Porque ¿de qué sirven todas las riquezas en el mundo si no hay con quien compartirlas? Comerte entera es exactamente lo que parece. Aquí, Puchito en su look más pijo no busca realizar una profundísima exploración de un sentimiento amoroso más complejo que replegar ese maldito prospecto. Todavía lo sigo intentando, me cago en la puta. Simplemente idolatra la figura femenina por la que se siente atraído. Es deseo destilado. Cada acción que ella hace es una razón por la que anhelarla aún más. Me gusta cómo pone por debajo de su voz principal la misma pero pasada por un vocoder, por un sintetizador vocal. Y en tu forma de atarte el pelo, Esto lo hace varias veces en el disco, baby, así sigo, has intentado. para que suene robótica. Pero en contra de lo que se podría intuir, creo que esto lo hace para darle un aire natural. Pero natural en el sentido de primitivo, de que es un sentimiento muy elemental en nosotros. Somos humanos y deseamos, ni más ni menos. Por muy tabú que sea, aunque por suerte la cosa va mejorando, es un componente como cualquier otro en nuestra experiencia vital. Me recuerda a Tocarte, que hizo junto a Jorge Drexler, al que volveremos a ver. Es lo que significa para nosotros que una sola persona sea todo lo que tengamos en mente, porque queremos estudiar con ella.
el Kama Sutra. Subraya esto haciendo que unas jodidas monjas en hoverboard, que no hay nada más cantoso, miren fijamente a la chica como si ella fuera la que llamara más la atención. De hecho, todo el mundo está muy pendiente de ella. De nuevo, cada acción que hace está bajo un escrutinio ansioso. No sé hasta qué punto aquí hay una lectura de género, así que mejor aquí no me meto. La intervención final de Toquiño le da un toque un poco más romanticón, y Bárbara Leni clava esa sobradez, ese "ya estoy aquí, ya he llegado". Ya voy a volver a salvar vuestros exámenes. Atiende, por favor. No, eso no. En la cocina, él se dirige hacia ella porque la codicia, y esta se pone a bailar con unos movimientos sueltos de puro dejarse llevar. Es un espíritu libre, y en un matchcat muy elegante, él la imita como si fuera la única forma de acceder a ella, a su nivel casi divino. Es casi como Amor Cortés, ¿no? Como la Celestina. Espera, esto no es un vídeo de Platonto. En definitiva, esto es un tutorial maravilloso de cómo convertirse en un simp que referencia a Goodfellas y acaba con un zoom que parece firmado por Tarantino. Esta canción lo tiene todo. Nunca estoy es un contraste tristísimo a lo que acabamos de ver. La canción empieza con un audio del propio Antón para la pareja con la que mantendría una relación a distancia. Vamos a repetir esta conversación 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda. Estas frases aparentan dejar claro por dónde irán los tiros, pero de repente te golpea con el punto de vista de la chica. No me has llamado. Van 2 semanas fuera y ni te has molestado. Luego continúa con una frase que su propia madre le dijo: todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes si escribo tu nombre. Y va a ser así durante toda la canción. Una serie de reproches muy comprensibles por su falta de presencia en la relación a causa de su acelerado ritmo de estrella de la música. Transmite un dolor muy sincero. Son 2 minutos de pura pesadumbre por parte de una muchacha que no puede evitar estar enamorada de un hombre que no le da lo que se merece. Es tan visceral y empatizas tanto con ella que casi se te olvida que lo está cantando Antón. He oído a gente decir que esto sería una forma de capitalizar el dolor de su pareja, pero lo dudo mucho. Esto es Zetangana mostrándose de la forma más vulnerable y honesta con su público, pero sobre todo consigo mismo. Te deja con un sabor de boca muy amargo cuando la terminas, como que ha pasado algo que no está bien. Además, la estética VHS del videoclip contribuye mucho a este sentimiento de añoranza, lo que empeora con las imágenes de él dándolo todo en el escenario, seguidas de la chica llorando sola en una habitación, esperando a que se acuerden de ella. Para mí esta canción ha significado bastante. La frase principal, ¿cómo quieres que te quiera si no estás aquí?, me resuena especialmente porque algo en lo que yo fallo muchas veces no es tanto en presencia física, sino en la emocional. En depositar mis pensamientos en un aquí y una ahora, en estar de verdad para una persona sin darle vueltas a cosas que solo me alejan de ella. Es algo que genuinamente me da miedo, y esta canción lo pone en palabras y música triste en español. Mejor dame otra calada. Por si no era suficiente con lo que acabamos de ver, Párteme la cara nos relata la historia de una ruptura reciente, de lo dolorosos que son los primeros días y cómo desearías que nada hubiera cambiado, incluso si eso supone caer en una espiral autodestructiva o engañarte a ti mismo. Miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada. Son de los versos más duros que ha escrito Antón, en mi opinión, al menos para este disco. Esta canción colabora con el artista mexicano Ed Maverick, quien tiene una voz desgarradoramente bella, de la que a muchos nos hubiera encantado una mayor participación, aparte del preestribillo y los coros, los cuales te encogen el alma de una forma difícil de describir. Que todo está bien, que no ha cambiado nada. El videoclip nos muestra a un chico en una cama junto a una mujer, quien se entiende que es su pareja con quien acaba de cortar. El hecho de que sea bastante mayor que él en edad no creo que se tenga que tomar literalmente, sino que, como decía Julieta Weibel, o yo qué sé, es una metáfora de que es más madura que el chico, lo que encaja con su actitud pasota de estar tirado en la cama leyendo, mientras ella parece darle vueltas a lo que acaba de pasar. Más tarde lo vemos entrenando como boxeador, por lo que podemos unir las piezas de que rompieron no solo por esa brecha en sus personalidades,
personalidades, sino porque él aparenta estar muy centrado en su carrera deportiva. Esto se refuerza por las constantes referencias a la cruz, pues alejarse de esta mujer podría ser el sacrificio que cree tener que hacer para poder dedicarse al boxeo. Su sueño, simbolizado a través del icono religioso, es lo único a lo que puede aferrarse. Por eso entrena y duerme con el cadenón puesto, porque como él mismo dice, el resto de cosas que importan se fueron contigo. No obstante, él mismo es consciente de la fragilidad de este refugio, primero diciendo que el cadenón le pesa, pues tiene que pagar un precio para seguirlo llevando, para seguir con su meta, y luego reconociendo que ya no busca ser el mejor, puesto que ahora dice que todas las cosas que importan se fueron contigo. Más tarde se ejercita con el mismo C. Tangana, que apuesto que más de uno no se había dado cuenta de que era él. Que sea el mismo cantante quien lo entrena puede tener varios significados. Primero, Antón dijo en una entrevista que después de que su novia de 4 o 5 años lo dejara, boxear y leer era todo lo que hacía. Por otro lado, aquí es cuando la letra expresa algo mucho más cercano al artista, ya que habla de cómo los lujos que construían una vida deseada no sirven de nada si ella se ha marchado. Esto remite bastante a Tú me dejaste de querer, y lo complementa con alto autoengaño. Con la frase escribo cosas buenas de algunas chicas malas, hace patente cómo a veces pensamos solo en los recuerdos buenos cuando hemos terminado una relación. Es una trampa que nos tiende nuestro cerebro a base de memoria selectiva, porque siempre busca gastar el mínimo de energía posible y si puede hacer que las cosas continúen como estaban, lo intentará. Dejaré que Baiti os lo explique con un ejemplo. Es como cuando piensas en esa expareja que te trataba mal todos los días, pero ya no te parece tan mala porque recordaste que... Ay, te regaló un peluche rosa. Ay, qué mona era, ¿no? Mejor le doy otra oportunidad. Cuidadito ahí, ¿eh? Cuidadito ahí. Ahora que lo pienso, todavía no he hablado de las apariciones de Ed. Lo vemos en el espejo de lo que probablemente sea una discoteca con la cara partida, lo que encapsula claramente las hostias que le ha dado la vida. Hago rima sin quererlo, tío. El joven cantante lo pasó horrorosamente por la cantidad de bullying que sufrió a través de las redes sociales. Y justo aquí estaba pasando una etapa de recomposición, por lo que verlo limpiarse sus heridas y andar hacia adelante cobra un significado meta casi esperanzador que se contrapone al resto de la canción. Eso sí, su acuérdate bien de que me tienes, cuando quieras ven, acá no pasó nada, no deja de mostrarnos la mentira que uno se cuenta con la esperanza de mantener algo roto, casi mostrando una dependencia emocional. Párteme la cara es una pieza que depende de la época de tu vida en la que te pille, no va a cantar un monólogo, va a entablar un diálogo contigo que no te va a soltar. Ingobernable habla sobre una mujer que no se puede gobernar. Sí, he dicho esa frase. A ver, Pucho nos dice que las mujeres que más lo enamoran son las libres, las que no se atienen a nada ni nadie, sino que van completamente a su bola. Estas, a su vez, son las más difíciles de cortejar. Por eso lo vemos entrando y saliendo de una habitación como quien empieza y termina una relación de la que, con cada intento, también sale una mujer alejándose indignada. Entre ellas hay complicidad, ya que habrán vivido experiencias similares con él. Una vez más, son mayores que Tangana, lo que de nuevo puede denotar que tengan más madurez. Esto cobra fuerza al verlas fumando, símbolo eterno de adultez y razón por la que demasiados chavales se creen guays por joderse los pulmones. También las vemos festejar alegremente, lo que indica que han podido pasar página, mientras Puchito está ahí, depresivo, escuchando Linkin Park acompañado de quien parece Billie Eilish. Su impotencia por no conseguir a quien quiere le paraliza y aísla, pero eso no detiene su atracción. Es otra exaltación de lo inalcanzable, literal dice que ni con una escalera la puede alcanzar, pero no desde el deseo físico como en Comerte entera, sino desde la frustración de que sus buenas acciones, buenas intenciones y que le escriba canciones no sean suficientes para llamar su atención. Incluso es miedo por las amenazas de que se vaya a ir sin él. Es un corazón vulnerable frente a una fuerza ingobernable. El puente adquiere este tono de queja y confesión a la vez, primero reprochando que la mujer no haya hecho ni caso de sus indirectas, bienvenido al club bro, lo que casa con el videoclip por estar cantando en medio de todas ellas y que ni una repare en su presencia, y luego lo remata con el potentísimo porque te quiero, que cómo te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir.
Y luego vuelve al estribillo con todas cantando, pero de nuevo, sin siquiera mirarlo. Ellas se lo pasan genial y él es ruido de fondo ignorable. Aparece su madre de verdad con la mayor cara de decepción de todas, lo que leo como si le dijera: te advertí y no me hiciste caso, mírate ahora. Por cierto, el uso del color y la decoración de esta casa es preciosa, y algo que no he comentado hasta ahora es que en casi 2/3 de los videoclips se pone este marco por encima. Se usa una resolución más cercana al 4/3 que al 16/9 y se graba o se añade mucho grano. Estos recursos estilísticos acentúan la sensación de nostalgia, de estar viendo algo pasado como en un álbum de fotos viejo. Si al éxtasis visual le sumas una de las mejores producciones musicales del álbum, con una percusión de los Gypsy Kings que golpea como si la tuvieras delante, obtienes de lo mejorcito que ha parido C. Tangana. Una jodida obra maestra. No me quieres querer. Eso. Claqueta final, entonces, acción. Esto no es más que otro sarao. Nominao es la primera colaboración de C. Tangana con el maestro uruguayo Jorge Drexler, que como antes he dicho, se volverían a ver las caras en Tocarte, de su maravilloso álbum Tinta y Tiempo. Esta canción trata sobre lo efímero de la fama, de cómo se puede pasar de rey del mambo a rey de la ceniza en un abrir y cerrar de ojos. Me recuerda a Sakura de... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado, no me viene a la cabeza. La diferencia es que el artista innombrable se acerca al tema con aceptación. It is what it is. Bastante alejado de lo que vemos aquí. Quienes antes te idolatraban, ahora no te quieren ver ni en pintura. Quienes antes te veían como un igual, ahora te repudian, teniendo que colarte en sus fiestas con un traje alquilado. La producción musical refuerza mucho esta incredulidad que le provoca, pues casi todo el rato tenemos solo la voz y un bajo muy minimalista hasta que llegamos a esos profundos golpes simultáneos a la enajenada pregunta: ¿Qué coño me ha pasado? Ya no es solo que no reconozcan al artista, es que el artista no se reconoce ni a sí mismo. ¿Cómo era que empezaba mi última canción? No sé. Eso simboliza el mueble en mitad de la pista, alguien que se queda estático mientras todo el mundo a su alrededor no deja de moverse. En el videoclip aparecen estos dos cantando, nada del otro mundo, junto a la llegada paralela de una persona al garito. A medida que avanza descubrimos que se trata del jodido Andrés Calamaro, músico argentino al que veremos participando en la última canción, que va después de esta cronológicamente. De repente esto es un vídeo de Jota. A Nominao tal vez no lo nominaran mucho. Ganó un Grammy, pero vale la pena aunque sea para ver a estos tres genios juntos. De verdad que no puedo hacer suficiente énfasis en lo random que son las colaboraciones en este álbum. Pero madre mía, que bien funcionan. Ni siquiera me han nominado. Veneno es con diferencia la canción que más se me ha pegado de todas. Es la droga más dura de mi adicción. Probablemente porque tengo dos versiones de las que escoger, la original y el remix. Sé que la primera no forma parte de este disco, así que podrías decir que he hecho clickbait poniéndola en la miniatura. Pero esa fue la que dio el pistoletazo de salida a esta nueva era antes de que sacara el madrileño. Y no sé, estos planos con el fondo oscuro se sienten como muy cercanos, muy íntimos. Él, sin camiseta, y Yo ya tengo los pantalones bajados. Pero a ver, me estoy desviando. Como mínimo podría decir en qué se diferencia cada versión, ¿no? En esencia, el G-Mix, la que pertenece a este disco, rellena mucho más hueco con una guitarra mucho más presente, además de unas segundas voces de José Feliciano que dotan al conjunto de una aura más solemne. De hecho, el cantante puertorriqueño estadounidense, la puta parece una palabra alemana, pone voz a la primera estrofa de la canción, la cual cobra unos tintes de mal presagio. Se siente como el coro de una tragedia griega lamentando la desdicha que sufrirá el protagonista, como un canto al declive por culpa de la insensata búsqueda de validación externa. Ok, si no sabes de qué va esta canción, probablemente estés un poco... ¿por qué de repente tan intenso? Why so serious? Pues verás, Un Veneno trata sobre el precio de la fama, de los sacrificios que se tienen que hacer para alcanzar el éxito. Me parece muy acertado que hayan puesto esta canción justo después de Nominao. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para mantenerte relevante? C. Tangana
Tangana nos responde a esta pregunta dejando claro que esta búsqueda de triunfo es dañina para él y que si persiste es, primero, por quienes le dan atención y reconocimiento y segundo, para demostrar a aquellos que en un pasado le ignoraban que merece ser escuchado. Por eso el puente es tan reivindicativo, como ¿te acuerdas cuando me decías que no llegaría a ningún sitio? Pues mira, aquí estoy, ante miles de personas. Sin embargo, este supuesto crecimiento lo tiene envenenado, ha cambiado la persona que era. Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Cuando dice tu amor, no creo que se refiera al de una persona específica, sino al de su público. A que es difícil bajarse del barco cuando tienes a millones de personas pendientes de cada mínimo paso que das. De ahí que la frase más repetida sea lo hice por ti. Darlo todo por tu público, incluso si eso es perjudicial para ti. Es como Sakura otra vez. Concretamente los versos de la que sabe que si estoy en esto es para romper. Y si me rompo con esto, pues me romperé. Aunque sin duda mi barra favorita de un veneno es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando. Esto es de lo que más me gusta de este disco, que crea imágenes mentales muy potentes, aunque las del videoclip no están para nada mal. En algunos segmentos vemos un Madrid cubierto de nieve, pues se grabó aprovechando la borrasca Filomena. Es gracias a esas no muy agradables circunstancias para muchos que lo podemos tener andando en un túnel que normalmente estaría transitadísimo. Es como si el mundo entero se detuviera para verlo a él. Es la idea que nos quiere vender de atención desmedida. Y la ambición también es desmedida. Es durante esta andadura que suena la susodicha introducción de Feliciano junto a una guitarra que acompaña perfecto los movimientos de Pucho. Además, las estatuas envueltas por la nieve suman a esa idea de que lo grande siempre cae. Estos personajes que antaño serían importantísimos, ahora están sepultados bajo el temporal. De nuevo, la relevancia es efímera. Tenemos bastantes más momentos que se relacionan con esto, como cuando Puchito va a la chocolatería San Ginés, llena de las fotos de los famosos que han ido en sus más de 120 años de historia. Estas celebridades de su momento ahora quedan relegadas a ser una de tantas fotos en la pared de una chocolatería. Más tarde va a Los Ángeles, se pasa por el Paseo de la Fama y enseña la estrella del actor español Javier Bardem, el del pelo gracioso, y se graba delante del mural You Are the Star, casi integrándose con él. En esta obra de Tomás Surilla, distintas leyendas del séptimo arte están en una sala de cine, atentas para mirarte a ti, el espectador. Las tornas se giran y el foco de atención no es el interior del mural, sino quien lo mira. Una vez más, atención focalizada en un solo individuo. Incluso cuando va a la playa como si se retirase, se nos recuerda que no, esto es un rodaje artificioso y solo podrá dar marcha atrás en este camino cuando este veneno finalmente lo mate. Un tremendo recordatorio de que no es oro todo lo que reluce en la vida del artista. Te olvidaste es un viaje al pasado de una relación. El videoclip nos muestra a la chica, interpretada por Greta Fernández, yendo al cine a ver el primer encuentro que tuvieron, el cual todo el mundo está empeñado en comparar con Peaky Blinders, cuando probablemente sea más un cosplay del rey emérito. Vemos las aventuritas de Tangana y cómo su vida estaba marcada por el exceso, la droga y la fiesta. Él está contento con este modus vivendi y no quiere cambiar. Si mi vida les molesta, que al salir cierren la puerta, que aquí nadie les ha invitado. No me interesa lo que piensan. Pero llega el amor y con ello las complicaciones. La chica trata de demostrarle lo que vale, probablemente queriendo que abandone esta rutina de abusos. Pero él, firme, le deja claro que no está dispuesto a hacerlo. La frase principal, te olvidaste de quien te enamoraste, es básicamente un como si no supieras dónde te estabas metiendo. Como odio cuando la gente hace eso. La chica, consciente o inconscientemente, no quiso hacer caso a la verdadera naturaleza de Pucho. Sabía que él no quería deshacerse de su vida tal y como era, pero Cupido hizo que lo intentara de todas formas y ambos acabaron dolidos. Imagino que por eso emplea el mágico cine para rememorar su enamoramiento, porque al principio todo parece maravilloso. Ves las red flags, pero tanta dopamina te nubla la vista y te impide ver la realidad. Recuerda una época en la que parecía que tal vez sí que se podía seguir adelante, pero aquí está Antón, en su propio recuerdo, dejándole claro que no es tan fácil. Él se pone a la defensiva algo agresivamente con ese que se mueran todos los hijos de p***
que están hablando a mis espaldas para que caiga. Y habla de acabar con los nudillos marcados. Sin embargo, bajo esa fachada de tío duro, se encuentra alguien sensible que no sabe cómo canalizar su dolor. Los 4 versos del estribillo para mí simbolizan la progresión que vive cuando intenta amar. Pedir más tragos es emocionarse, probablemente por alguien. Tirar los dados es jugársela, es arriesgarse a amar. Perder los chavos es fallar en el intento. Y acabar con los nudillos marcados es desilusionarse por ello y refugiarse en la rabia. Esta faceta más vulnerable se observa en el afligido fragmento de Omar Apollo, donde se sincera y admite que no pudo superar la ruptura y que nunca dejó de pensar en ella. Un recuerdo que a veces le da dolor y a veces le da vida. Esta es la dicotomía del amor, duele y reviva a partes iguales. Siento que esto es uno de los temas principales de la obra, que a veces con que 2 personas se quieran no es suficiente. Es más complicado que eso. A la gente le cuesta mucho cambiar, y en esto creo que Tangana es muy autoconsciente porque en la mayoría de las piezas admite lo mal amador que es, ya sea por incapacidad de dar estabilidad, por falta de presencia, por sentirse impotente o por no poder renunciar a su desenfreno. Como con Nunca Estoy, está hecho para dejarte con un sabor de boca agridulce, con ese estribillo de clausura resignificado después de la confesión de Apolo y ese acorde final tan disonante. Un último recordatorio de que él es así. Pudo haber sido bonito, pero nunca va a cambiar y se la vi. Y acabar con los nudillos marcados. He hablado en francés. Vámonos, Ochoa. Venga. Se están muriendo de envidia. Muriendo de envidia es un gusto adquirido. Es de esas que al principio igual me la saltaba porque no la tenía del todo clara, pero a medida que la fui escuchando me fue gustando más y más, y cuando me quise dar cuenta se había convertido en mi canción favorita del álbum. El videoclip es muy, pero que muy minimalista, pero con poco consigue capturar mucho. A mí personalmente, este ambiente de cocina y platos sobre otros platos, acentuado por la calidez de Ochoa, me despierta recuerdos de las cenas de Navidad en casa de mi abuela de cuando era pequeño. Y si eso lo consigue hacer con solo 7 planos, ¿qué más puede hacer? Se nos muestra una longeva pareja de casados preparándose para lo que parece una humilde cena de aniversario de a saber cuántos años. Ella se maquilla para estar tan guapa como siempre y él prepara la cena para ambos mientras escucha música. También pone la mesa muy cuidadosamente, en lo que es claramente un gesto de cuidado. Ambos están serios en todo momento. No hay un solo ápice de positividad en sus caras. Y a pesar de tanta frialdad aparente, bailan. Tal vez no medien palabra, pero no hace falta para demostrarse su aprecio. Este es un amor silencioso del que no necesita constantes palabras de reafirmación, sino pruebas de que siguen el uno para el otro después de tantos años. Tal vez preparaban ese caldo y bailaban esa canción juntos cuando eran jóvenes. La letra, aparte de tener el mejor piropo que he escuchado en mi vida, se están muriendo de envidia. Las flores, las estrellas y la mar bella, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Dios mío de mi alma y de mi corazón. Habla de la persistencia en una relación. Al final de nuestra jornada, haber amado a alguien hasta la muerte es lo que de verdad importa. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Se nos muestra la manifestación más rutinaria, pero no por ello más débil del amor. Uno cuya llama se reaviva en la cotidianidad de cada baile. En este instante, solo existen ellos dos, danzando al unísono, y ni el mismísimo paso del tiempo les arrebatará eso. Muriendo de envidia. Cambia es la última canción sobre la que he escrito en este guión. No por nada, sino porque es la que toca temas más complejos, diría yo. Durante toda nuestra vida se nos ha dicho que debemos aspirar a acumular riqueza, a llegar a un punto donde nuestra mayor preocupación sea salir envueltos en Gucci o en Prada. Y aquí Pucho lo desmiente, pero no desde la perspectiva romántica como en Tú me dejaste de querer o Párteme la cara, de que los lujos solo valen la pena si los disfrutas junto a alguien. No reniega de los placeres terrenales en sí, sino de los propios valores que lo han empujado a perseguirlos. Vaya hostia la acaba de dar. Estos muchas veces asocian el éxito con la masculinidad, pues el buen hombre es aquel que es independiente y capaz de valerse por sí solo. Otra idea varonil es que si te atacan, si te provocan siquiera, hay que defenderse. Y si es necesario, y va a ser necesario, con violencia física. Este tipo de cosas eran transmitidas tanto por la gente de a pie que ya tenían el mensaje arraigado, como por obras de arte que plasmaban esta visión
visión del mundo. La música, por supuesto, entra dentro de esta categoría, y uno de los géneros más significativos en cuanto a la divulgación de valores es el corrido mexicano. Este solía contar grandes hazañas de los hombres más valientes, o por el contrario, tragedias, asesinatos y cosas así. Pues bien, uno de los músicos más reconocidos de este estilo, hasta el punto de ser considerado el rey del corrido, fue Chalino Sánchez. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Porque en Cambia de C. Tangana, Adriel Favela y Karim León hay un verso que dice así: crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. Y otro que dice así: Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco. Cambia es, en efecto, cine. No, o sea, sí, pero sobre todo es una colaboración con dos artistas mexicanos para hacer un corrido mexicano. Es del mismo género que predica valores, entre otros, masculinos, pero la letra es básicamente darse cuenta de que todos esos valores que han ido interiorizando a lo largo de los años, porque es lo que su entorno siempre les ha dicho, no valen. Los valores de la masculinidad que conocíamos no valen. No existen, no merecen la pena y hay que dejar de tratar de alcanzarlos, y hay que hacernos patentes entre hombres y mujeres y hombres y los que no son de ninguno de los dos lados, que esos valores no son valores positivos. Eso pues es lo único que tengo claro, y entonces a partir de ahí el resto es toda una pregunta. Por no ser un mal hombre, puedes pensar que debes salir de todos tus problemas tú solo, sin pedir ayuda. Que expresar tus sentimientos abiertamente te hace débil, mientras que mostrarte dominante, imponerte a base de golpes si es necesario, es una muestra de que merece la pena permanecer a tu lado. Y Cambia es caer en la cuenta de que estas ideas son, efectivamente, nocivas. Y esto no significa que ahora debas llorar ante cada problema que te surja, que os veo venir estoicos de pacotilla. La moderación emocional, la serenidad y el sosiego están genial, y creo firmemente que todo el mundo debería intentar implementarlos en su vida. Pero también está perfecto que si necesitas llorar o exponerte o sentirte vulnerable o lo que sea, te sientas libre de hacerlo sin que te importen los juicios de nadie. Porque la gente puede ser muy cansina y sobre todo muy hipócrita. Y de esto también habla la canción. Tiene el título que tiene porque no es suficiente con inculcarte que debes conseguir el éxito a toda costa, que con mucho esfuerzo llegarás lejos cuando eso es una excusa para la autoexplotación justificada. Si al final sí que lo consigues, una parte de la sociedad, seguramente por envidia, te va a repudiar, te va a decir que ya no eres el mismo, que todo esto te ha trastornado, que cambies. El videoclip, por su parte, lleva a cabo algunos movimientos muy inteligentes. Está rodado tanto en Madrid como en Ciudad de México, y de primera se nos muestra un taxi en el que va montada la chica de Te Olvidaste. Justo cuando aparece, se está diciendo la frase: siempre te van a sobrar amigos y ni se digan mujeres cuando abunden los diamantes. Y si os acordáis de Te Olvidaste, la relación que tuvieron estos dos no fue precisamente idílica, por lo que la imagen está contradiciendo a la voz. Que sí, todo el dinero que quieras, pero te recuerdo que con las mujeres no fue muy bien. Es un detalle en el que puedes no pararte, pero es brillante. Más tarde muestra personas en más taxis o coches todavía en ese estado de crecimiento. Uno parece que ya se ha dado cuenta con desánimo de la mierda que puede ser la vida y mira fijamente hacia adelante, mientras que dos niños pierden su vista a través de su ventana, reflexionando en todo lo que tienen por delante. Por distintas que puedan ser sus vidas, lo que los une es el deseo aprendido de llegar lejos. Si lo consiguen o no, solo el tiempo lo dirá. Pero si se da el caso, ten por seguro que la gente les dirá que cambien. Se ha dicho que Cuando olvidaré es la pieza más experimental de todo el madrileño. Y, ¿cómo digo esto? Sí, agrupa el tango, nostalgias, la bulería, pasan los días, un sample de Ger, una guitarra basada en Chabela, y por si todo esto no fuera suficiente, a media canción se para y entran motherfucking Imanolarias a soltar un discurso de Pepe Blanco sobre lo que se supone que es la canción española y por qué solo la pueden cantar españoles. ¿Por qué un inglés no puede cantar un fandango, ni una jota, ni un paso doble? ¡No puede cantarlo, coño! Ponme otro.
¿Tiene razón? ¿No tiene razón? No es de lo que va el vídeo, por lo que os animo a que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Yo solo diré que no tenéis lengua para escribir un Quijote. Pero a ver, ¿de qué trata esta canción? Cuando olvidaré nos cuenta la desesperación de un hombre cuya mujer le ha dejado. Sus sentimientos, como su voz, son al principio cercanos, y la guitarra tan melancólica ayuda a que empatices con el narrador. Es casi como un amigo que te cuenta sus penas. Sin embargo, poco a poco van saliendo a la luz una serie de pensamientos bastante problemáticos, especialmente su creciente paranoia con que alguien esté intentando seducir a la mujer que era suya. Pero ya no lo es, no te debe nada, hermano, espabila, que la vida te va a comer. Esas emociones reprimidas acaban culminando en una ola de sonido procesado que te golpea como una pared. Es como la voz robótica que antes ponía debajo de la principal, salvo que ahora es la principal. Ya no son sentimientos primitivos, sino que se revela como algo casi antinatural. Su orgullo le impide rebajarse a decirle que no puede vivir sin ella, llegando al extremo de creer que aquella mujer disfruta con su sufrir. Es un juicio que podría colar, pero en este caso es prácticamente irracional, y cada frase que suelta suena más atormentada, hasta que llega con una voz todavía más artificiosa y casi ahogada a aquel. No solo transmite el desconsuelo prolongado de este hombre, sino que con las imágenes que tenemos de fondo se crea una atmósfera increíble. Pero espera, que llevas todo este tiempo viéndolo de fondo y todavía no me he metido con el videoclip. Vemos a un chico jugando a las tragaperras en un bar, el cual está llevado por esta mujer. Ella tiene una hija joven que parece vivir una vida bastante recluida, pues mira desde la distancia a los demás justo para recibir una bronca de su madre. Es claramente una mujer muy estricta y parece que no ha dejado vivir demasiadas experiencias a la muchacha. Por eso se asoma desde detrás para dirigir una mirada tan curiosa como magnética a aquello que le resulta desconocido, exótico y atrayente. Con la madre en un gesto de desaprobación y tú que casi te has olvidado de que estabas escuchando una canción tras más de 1 minuto de discurso, nos regalan este final. Este plano es visceral, es una explosión de lujuria de la que es imposible dejar de mirar. Los recién conocidos se están liando ante nuestros ojos y hay un zoom in que refuerza esta idea de atracción. Estamos acechando desde las escaleras, entre las sombras, como unos mirones. Y si ese solo concepto no fuera suficientemente sensual, la chica nos dirige la mirada, casi nos está desafiando, retando. Mira, estoy haciendo esto y tú te quedas ahí mirando. ¿Qué harás? ¿Se lo dirás a mi madre? Cuando olvidaré es un ensayo sobre las emociones más humanas llevadas al límite, de cómo éstas pueden desembocar en celos irracionales, sobreprotección excesiva o lascivia insospechada. Sin duda, de mis favoritas del disco. Te tengo a mi vera. Los Tontos es una rumba animadísima que siempre me saca una sonrisa. Trata esencialmente de ser capaz de poner límites a la gente, de pararte y decir, oye, te estás pasando, detente. Sin embargo, esto no lo hace ni mucho menos desde la agresividad o el desdén, sino desde el, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo voy a la mía y tú vas a la tuya. Venga, adiós, que me voy a tomar una copa. Es de muy buen rollo y hasta cuando parece que está atacando al otro, lo hace con mucho humor. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. El grande de Kiko Veneno contribuye enormemente a esas vocalizaciones juguetonas como el... y el... Y de vez en cuando se escuchan sonidos que parecen a la vez los de un mono y los de alguien limpiando un cristal. Que hasta los tontos tenemos tope. Es un conjunto musical risueño y, joder, que un señor mayor bailongo es el protagonista del videoclip. ¿Qué más queréis? Lo que más me gusta de este es que, junto a Muriendo de Envidia, es el más costumbrista, el que más se conforma mostrando cotidianidades. Empieza con el hombre majete limpiándose las uñas, preparándose un café irlandés, dándolo de probar a una planta y haciendo una sopa de letras con un montón de referencias al disco, por cierto. Ahí hay un caramelo respiral, que es súper común en España. Y se nos revela que es el limpiador del edificio Torres Blancas, que está bastante guapo, ahí alto, del brutalismo. Que quien no sepa en qué consiste esta corriente, os la resumo en una palabra: cemento. Por lo que parece, no es el trabajo de sus sueños. Tiene que lidiar con gente repelente y, vaya por Dios, con C Tangana. Pero el tío parece que lo lleva bien, está completamente desinhibido, tal vez por el café que llevaba alguna cosilla más, y se lo está gozando con su música. De hecho, parece que le da un poco igual todo. No solo por, ya sabéis, beber y bailar en el trabajo, sino por estar tumbado en un sofá en vez de limpiando, o que la aspiradora que usa ni siquiera esté enchufada. ¿La razón de todo esto?
Pues que la vida lo tratan mal, está en un puesto poco deseable y la gente lo tiene en baja consideración. Pero en lugar de lamentarse y quejarse de la poca suerte que tiene, se lo toma con alegría y empieza a hacerse respetar. Arabin acepta que es un tonto, no en el sentido de poco inteligente, sino de la típica frase de lo bueno que eres tonto. Por eso el tema principal es aprender a poner límites, a que ya no te van a pisar más porque, como bien dice, hasta los tontos tenemos tope. Incluso podría ser en el sentido que le da Ana María Matute en Los niños tontos, la lectura obligatoria que más me ha traumado, casi al nivel de prohibido tener 14 años. Es asqueroso, es horroroso, me da cáncer. En los relatos matutianos, el adjetivo tonto se usa más para referirse a gente distinta, marginada incluso, y aquí eso no se encaja, porque habla de gente subestimada y no tomada en serio. Por eso, cuando va al bar de Cuando olvidaré, en la televisión que antes emitía Tú me dejaste de querer, ahora se ven vídeos de animales cayendo y haciendo el tonto precisamente. Es como si le acompañaran en el sentimiento durante sus tragos, pero no como consuelo, sino como colegas. Hay un momento en el que él mismo es su colega. Aparece duplicado bailando y un amigo mío matemático me ha dicho que eso es el doble de diversión. Todo culmina con el último plano en el que parece mirar directamente a la cámara de seguridad en un gesto de ¡Me vais a comer todos el rabo! Los tontos tal vez no te cambie la vida, pero seguro que te levanta el ánimo. Es el contrapunto festivo y despreocupado que este disco necesitaba para hacerlo realmente redondo. Eso es. Y ahora, vamos a por la última. Debe haber todo. Lo que hay en Hong Kong lo que no hay en Hong Kong que no existe. Hong Kong es la canción final del madrileño y se nota ese aire de clausura. Como antes he dicho, sigue la cronología de Nominao. Esa acababa con el descojonante gag en el ascensor de Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Y ahora volvemos al mismo ascensor con el mismo plano, solo que ahora Tangana está más hablador porque tiene que decir las frases en su guión. ¿A dónde vamos? ¿A fumar uno arriba? Vamos arriba. Van arriba, a la terraza, a fumar un piti. Y durante este trayecto de casi 40 segundos, lo que nos vende la idea de que es un edificio realmente alto, hablan de lo bueno que es el cabronazo de Drexler tocando y cantando, y entonces tocan. Es un diálogo entretenido, pero no deja de ser una introducción de más de medio minuto en una época donde el estribillo tiene que sonar lo antes posible para que los cerebros carcomidos por TikTok se queden escuchando. Vamos, que esto se acaba y van a ir a su bola. La música acompaña este sentimiento, porque si hasta ahora no había habido suficiente variedad, esto es una canción de rock. Ya se la pela todo. La letra habla de una madrugada de desenfreno que no quieres que se acabe. Es un poco como cuando Walsh decía eso de la noche se pinta de día. Yo todavía quiero quedarme. Después de todo este curro, también se merecen desconectar y pasar un buen rato sin preocupaciones. La frase que le da comienzo, salimos a la calle por tabaco, volvimos sin tabaco ni mechero, ya sienta el tono completamente. Y el estribillo es tan cachondo que me encanta. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. En mi opinión, tiene de las mejores vibras de todo el álbum. Es lo más parecido a hacer el tonto con tus colegas, sentarse, echar un trago y disfrutar improvisando unas barras. De hecho, algo que no he dicho antes es que cuando Calamaro spawnea en el final de Nominao, dice que sí, que lleva algunos papeles con alguna letrilla tonta preparada, y luego los ves componiendo juntos y realmente es un poco así. Eres increíble, la tira a la primera, ¿sabes lo que te digo? No es que la haya pensado, es que es la primera que le sale. Por muy distintas que puedan ser las formas de trabajar entre el uruguayo y el español y el argentino, hay claramente muy buen rollo entre ellos. Cuando están en la azotea haciendo el payaso, sabes que eso no está en ningún guión, que esa sonrisa sale directa del corazón. ¿Esto es el destino o es Dios escribiendo? Hong Kong pone el broche de oro a un álbum inolvidable que estoy seguro que se quedará por mucho tiempo conmigo, tal vez contigo y con quienes lo han creado. Habrán cometido errores y habrán herido y sido heridos, pero también han tenido mucha suerte, han inspirado a muchas personas y ahora solo queda seguir para adelante. Porque como ellos mismos dicen, ¿para qué cojones sirve arrepentirse? El madrileño es una experiencia.
como también lo ha sido hacer este guión. Espero que después de sobrepensar tanto cada palabra, hayas salido apreciando un poquito más esta obra maestra. Por si te interesa, este sería mi top de canciones. Aclaro que las de más abajo no me parecen malas ni mucho menos, creo que este vídeo lo deja bastante claro. Simplemente las de más arriba son las que más me gustan o más me han marcado. Si te da por buscar más vídeos de este tipo en mi canal, pues bromita, porque el pibe este que se hace llamar Michael hace vídeos de cine y videojuegos, pero que me haya marcado este tremendo off-topic creo que dice bastante de lo mucho que me gusta este disco. Y a ver, se podría decir que una canción y su videoclip son la expresión más breve de una historia cinematográfica. Así que a callar, entra dentro de mi jurisdicción. Si este formato te ha gustado, dime si te interesaría que lo repita con Zeit de Rammstein, que no tiene nada que ver, pero como puedes ver, tiene una estética de locos y hay varias canciones que me tienen interesado. Y luego está Dicke Titten, que no tiene mucho que analizar, es Dicke Titten, no busques la traducción. Y eso es todo, suscríbete, sígueme en Twitter y vea este vídeo en el que vuelvo a hablar de música cuando esta forma parte de una banda sonora. Estoy seguro de que te va a gustar. Venga, adiós, que me voy a tomar una copa. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón, tus banderillas en el corazón. Os quiero, chiquis.